Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa que los mantiene informados de todo lo que pasa en el mundo. Hoy llevaremos a cabo un especial acerca del conflicto israelí-palestino, el cual ha impactado ya que no se ha podido solucionar. Comenzaré a explicarle más a fondo los inicios de esta problemática. ¿Cómo surge el conflicto entre Palestina e Israel? Hace una semana los medios informaban al mundo sobre un nuevo estallido de violencia en los territorios de Israel y Palestina. El doctor Enrique Sánchez, especialista en política internacional, explica el origen de este conflicto. El violento desalojo de familias palestinas en Jerusalén de parte de la policía israelí y en solo 11 días Hamas lanzó alrededor de 4.000 cohetes. Israel a su vez bombardeó Gaza. En total se reportaron más de 200 personas fallecidas. Existen múltiples versiones que explican el origen de este conflicto, ya que se trata de un conflicto más que político que religioso, ya que tiene su origen en los pactos y promesas del Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial. A principios del siglo XX, con el objetivo de expulsar el Imperio Otomano de Medio Oriente, los británicos apoyaron una rebelión árabe contra los turcos, resalta el experto. En 1916, británicos y franceses se reparten en secreto el territorio de Oriente Medio. Al año siguiente, Inglaterra, ahora con el objetivo de persuadir a los Estados Unidos de participar en la guerra, emiten la declaración Balfour, que se promete facilitar el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones establece el mandato británico de Palestina. En solo 9 años, la población judía en Palestina rozaba el millón de personas. 1939, debido a una altísima inmigración, las tensiones entre ambas comunidades se disparan entre los judíos. Se crea la Organización de Autodefensa Hagana y el grupo terrorista Irgun. Entre los palestinos, la autoridad política y religiosa de Jerusalén, Af-Ain Ush, luego aliado de Hitler, provoca en 1936 una revuelta árabe contra británicos y judíos. Los palestinos ven la presencia de los judíos y la imposición colonismo británico. Tras el Holocausto, la ONU aprueba la participación de Palestina en 2 estados. Los judíos aceptan, pero los palestinos no. La hostigación surge y en mayo de 1948 el primer ministro David Ben-Gurion declara la independencia del Estado de Israel. Horas después, 7 naciones árabes le declaran la guerra a Israel, que la gana. Continúa Sánchez Costa. Israel amplía sus fronteras y 700.000 palestinos abandonan sus hogares por siguiente. La ONU, y el 14 de octubre de 1974 la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como representante del pueblo palestino y se le concedió el derecho de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de las sesiones plenarias que debatiesen la cuestión palestina. Un mes más tarde, el 22 de noviembre, la OLP obtuvo el estatus de no Estado observador, lo que permite participar en todas las sesiones de la Asamblea General, así como en otras plataformas de la ONU. El 15 de diciembre de 1988, la resolución 43177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la declaración de independencia de Palestina, proclamada un mes antes, y reemplazó el título de Organización para la Liberación de Palestina por simplemente Palestina en todo el sistema organizativo de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre del 2012, la ONU concedió a Palestina la categoría de Estado no miembro observador en la resolución 6719 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dándole implícitamente reconocimiento de Estado. El 17 de diciembre del 2012, el jefe de protocolo de la ONU, Jelko Young, decidió que la denominación de Estado de Palestina será utilizada por la Secretaría de todos los documentos oficiales de las Naciones Unidas. Antes de finalizar este documental, podemos hacer el interrogante: ¿cómo se conecta el pasado con los últimos acontecimientos? En el transcurso de las décadas había otras 5 guerras, 2 rebeliones palestinas y varios intentos de pacificación, enfatiza el profesor de la Facultad de Humanidades de la UDP. A su vez, el territorio palestino se ha ido reduciendo como consecuencia de guerras perdidas y por los asentamientos judíos ilegales. Con el primer ministro
Netanyahu a la cabeza de Israel es hoy un país rico y su sofisticación militar vuelve casi invulnerable a los ataques de Hamas. Adicionalmente tiene relaciones comerciales con Egipto, alianzas políticas con las potencias árabes que se oponen a Irán, destaca Sánchez Costa. Los palestinos, por su parte, están enfrentados hoy, viven en condiciones de pobreza. Es posible la creación de un Estado palestino, pero Israel, por desgracia, no será generosa. La condición es que ofrezca a los palestinos más solos que nunca. Se enfrentarán a un dilema: aceptar un mal tratado de paz o seguir en tierra de nadie, concluye el experto. En estrategias que se utilizaron elecciones en los últimos 2 años, Netanyahu había fracasado en sus intentos para formar un nuevo gobierno en Israel. Tras esos intentos fallidos de primer ministro, una nueva coalición política sin precedentes en Israel se estaba formando en Knesset. Se estaba creando un gobierno que concluirá por primera vez en la historia del país a un partido árabe. Además, otras facciones de centro, ultranaciones y de derecha. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima transmisión. ¡Con mucho gusto!